En este video vamos a demostrar cómo aplicar el modelo de progresiones en la UAC que se llama La materia y sus interacciones. Esperamos que les ayude y bienvenidos. Para la progresión número 1 de la UAC, la materia y sus interacciones, tenemos el concepto central que se llama así, la materia y sus interacciones. El concepto transversal 1, que son los patrones, cuya meta de aprendizaje es relacionar la naturaleza de la estructura microscópica con los patrones macroscópicos. El concepto transversal número 2, que es la causa-efecto, clasificar las relaciones observadas como causales o correlacionales. El concepto transversal número 3, la medición, que su meta de aprendizaje es extraer información sobre la magnitud de las propiedades y los procesos a partir de relaciones. Y el concepto transversal número 4, sistemas, cuya meta es utilizar modelos para representarlos. Los contenidos que se van a trabajar en esta progresión son: número 1, definición de materia. Número 2, clasificación de la materia con base en su estado de agregación, ya sea sólido, líquido, gases y plasma. También por el tipo de sustancia, en elementos, compuestos y mezclas, así como sus propiedades generales y específicas y los fenómenos que le ocurren. Para esta progresión de aprendizaje establecimos el objetivo de analizar los fenómenos físicos y químicos que ocurren en la elaboración de palomitas para el entendimiento del concepto de materia. El nombre de la secuencia didáctica, que es la problemática que quisimos resolver, es los cambios que ocurren al cocinar palomitas en el horno de microondas. ¿Son los mismos que cuando se cocina en la estufa? Para el área del conocimiento de las ciencias naturales y experimentales, es muy importante comprender, así como analizar los cambios físicos y químicos que sufre la materia en la vida cotidiana, razón por la cual la metodología que resulta ser la idónea para el desarrollo de la primera progresión es la metodología por indagación, basándose en la técnica de las 5E. 1. Enganchar. A los estudiantes se les comenta que cuál forma de hacer palomitas es mejor y más benéfica para la salud, si hacerlas en el microondas o hacerlas en la estufa. Asimismo, se les cuestiona sobre lo que ocurre al momento de que revientan los granos de maíz. Número 2. Explorar. En esta etapa los alumnos investigan los estados de agregación de la materia que se presentan al momento de cocinar los granos de maíz. Se les pide que reflexionen sobre lo que ocurre en el interior de la semilla, si se están manifestando las propiedades de un sólido, de un líquido, de un gas o de un plasma. Esto resultó interesante, pues los jóvenes se dan cuenta que al reventar un grano de maíz palomero están ocurriendo diversos fenómenos, en donde no solo se ve afectado el sólido que compone al maíz, sino también sustancias que forman parte de la semilla. Para este momento, los estudiantes ya identificaron los componentes sólidos, la cáscara y los almidones que están presentes en la semilla, y el componente líquido, en este caso, el agua. Acto seguido, se les solicita que clasifiquen dichas sustancias con base en su tipo, si se trata de un elemento, un compuesto o una mezcla. Al hacer una investigación sobre las propiedades de la semilla del maíz, realizaron una reflexión sobre tales conceptos, analizando sus propiedades y concluyeron que tanto la cáscara como los almidones y el agua son compuestos, que son sustancias formadas por la combinación de dos o más elementos de la tabla periódica. Una vez que lograron identificar el tipo de sustancias, se les orienta para que identifiquen qué propiedades de la materia manifiestan las palomitas de maíz. Se buscó que pudieran vincular los conceptos de masa, peso, volumen, temperatura, elasticidad, divisibilidad, inercia, porosidad, propiedades generales de la materia. Aunado a lo anterior, se observaron las propiedades específicas de la materia: densidad, conductividad, viscosidad, punto de fusión, punto de ebullición, dureza, maleabilidad y solubilidad. En este sentido, los estudiantes manifestaron complicaciones para entender los conceptos de inercia y porosidad, así como el de conductividad y el de maleabilidad.
Número 3. Explicar. Esta etapa me permite observar el desempeño de los estudiantes y ayudarlos a la comprensión de los temas. Cuando noté que tenían dificultades para entender algunos conceptos, los ubiqué en las propiedades de un sólido, o sea, la cáscara y el almidón, y de un líquido, en este caso, el agua. Estuvimos comentando cómo las moléculas de estos estados de agregación están más o menos en reposo, que cuando son expuestos al calor al momento de cocinar el maíz, tienden a modificar su estado de movimiento. Les hice hincapié de que cuando el maíz salta al calentarse lo suficiente, las moléculas cambian su estado de reposo al de movimiento, y es ahí cuando se manifiesta la inercia. En cuanto a la porosidad, lo más fácil es que tomen un poco de la palomita y la vean al microscopio. Fue muy ilustrativo para ellos, pues pudieron ver la separación entre las partículas que la forman, lo cual no es fácil de apreciar a simple vista. Por otro lado, se les pidió que construyeran un circuito eléctrico para probar la conductividad. Ellos mismos se percataron que el maíz palomero no conduce la electricidad ni tampoco puede ser convertido en láminas. Esto resultó significativo debido a que se hicieron comentarios sobre qué elemento de la tabla periódica era el componente principal de la cáscara y del almidón, llegando a la conclusión de que era el carbono, el cual es un elemento no metálico. Bajo esta óptica, los estudiantes relacionaron todo lo ocurrido con los fenómenos físicos y químicos. Expresaron que se presenta un fenómeno físico porque hay movimiento de los granos de maíz, también las moléculas que lo forman. Igualmente, se presentó un fenómeno químico, pues la naturaleza del grano y sus componentes cambian, por lo que ya no es posible regresarlo a su estado original. De igual manera, se les solicita que expresen si lo que ocurre al cocinar el maíz palomero en un horno de microondas es lo mismo que en la estufa. Número 4. Elabora. Para concluir esta progresión, se les indicó a los estudiantes que elaboraran una infografía que expresara sus hallazgos y que enlazara todos los conceptos con la pregunta de ¿qué es materia? Ellos se dieron la tarea de analizar el enunciado, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, y fueron explicando cómo es que el maíz convertido en palomita es un tipo de materia. Expresaron que cumple con las propiedades generales sin importar cuántas palomitas se producen, pero también identificaron que sus componentes tienen ciertas propiedades que los distinguen, o sea, las propiedades específicas. Se dieron cuenta de que hay elementos, compuestos y mezclas, afirmando que los tipos de sustancia con los que trabajaron en este momento son las dos primeras, elementos y compuestos. Para finalizar, expresaron que los fenómenos físicos y químicos que ocurren en la elaboración de la botana, conocida como palomitas, no son diferentes al emplear el horno de microondas o la estufa. 5. Evalúa. A lo largo de la progresión se realizó la evaluación formativa, donde se observaron los niveles de desempeño de cada uno de los estudiantes a través de una guía de observación. De manera constante se realizó la retroalimentación para que se dieran cuenta de sus avances y limitaciones, corrigiendo en todo momento sus deficiencias. Se utilizaron 2 instrumentos de evaluación construidos como listas de cotejo, pero también se ejecutaron 2 tipos de evaluación: coevaluación y heteroevaluación. Tengo la costumbre de organizar equipos de trabajo con un líder, quien tiene que asignar funciones y fomentar el trabajo colaborativo, además de valorar el desempeño de sus compañeros. Esta progresión de aprendizaje contribuyó a que los estudiantes de bachillerato comprendieran y analizaran las propiedades de la materia, lo cual permitió un aprendizaje significativo. Espero que esta información te sirva y te ayude a mejorar tus habilidades. Cualquier duda que tengas puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi Twitter o de mi página web. Te agradezco que hayas visto este video y hasta la próxima.